Hola, mi nombre es Francisco Vargas, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, actualmente curso el noveno semestre. Este video es para la asignatura de Laboratorio de Termosistemas dirigida por la profesora Aixa Chaviel. Tema a tratar, banco de pérdidas. Acá hablaremos ahora sobre algunos conceptos importantes, como lo es la viscosidad, la cual es la resistencia, que es una magnitud que mide la resistencia de un fluido a ser deformado. Por ejemplo, tenemos el agua y la miel. La miel tiene una viscosidad más alta que la del agua. Otro concepto importante es el caudal, el cual mide el volumen del fluido por unidad de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de fluido que pasa a través de una sección de una tubería, de un drenaje o de un río. Otro concepto importante es la fluidez, el cual es la habilidad que tiene un fluido de pasar por orificios pequeños. También tenemos la magnitud la densidad. La densidad se refiere a la cantidad de masa por unidad de volumen. Por ejemplo, una llave de acero y un tornillo de acero, a pesar de que no tienen la misma masa, sí tienen la misma densidad. Acá tenemos otros conceptos básicos, como lo es el peso, el cual está relacionado a la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto y lo atrae hacia el centro de la Tierra, en este caso. También tenemos lo que es volumen específico, que es el volumen por unidad de masa. Es inverso a la densidad. Y en un ejemplo en que tengamos dos pedazos de hierro de diferente tamaño, pueden tener masa distinta, pero sí el mismo volumen específico. Ahora hablaremos sobre la presión y la densidad de los líquidos. La presión no es más que una magnitud que mide la fuerza que se aplica sobre una superficie. Normalmente Newton sobre metros cuadrados, eso se conoce como Pascal. En el caso del densidad de los líquidos, se mide en kilogramos por metro cúbico, pero como a veces las unidades o las magnitudes son muy pequeñas, se utiliza más frecuentemente gramos sobre centímetros cúbicos para medir la densidad de un líquido. Ok, ahora hablaremos sobre cómo influye la temperatura sobre el peso específico de un material. ¿Qué es el peso específico? Es la magnitud que te indica la fuerza, la carga sobre un volumen. Normalmente
newton sobre metros cúbicos. Ahora, la temperatura es una magnitud escalar que está relacionada con la energía interna, ¿ok? ¿Y qué ocurre cuando la temperatura aumenta? El volumen también aumenta por causas físicas a nivel atómico, y al darse este incremento de volumen, como la carga permanece igual, disminuye, por consecuencia disminuye. Entonces, esto es lo que debemos entender cuando hablamos de qué efecto produce la temperatura sobre el peso específico. Al incrementar la temperatura, disminuye por consecuencia el peso específico. Ok, en esta lámina podemos observar que hablaremos sobre la pérdida de carga en tubería. ¿En qué consiste? Las moléculas de agua, al circular por una tubería, chocan entre sí y chocan contra las paredes de la tubería, en la cual se produce una fricción que disminuye la carga del sistema de tubería. ¿En qué elementos se da la pérdida por fricción? En los accesorios, en las disminuciones o estrechamientos de tubería, en los cambios de flujo, en las válvulas, en los codos, entre otros. Ahora, ¿cómo afecta estas pérdidas a los sistemas de tubería? Uno de los principales inconvenientes es que incrementa los costos de mantenimiento de esos sistemas de tubería, porque estas eh, fallas o pérdidas pueden producir cavitación en algunos elementos del sistema de tubería. También genera roturas en las tuberías por alzas o bajas de presión. También produce estrangulamiento del flujo total o parcial del agua, entre otros. Un ejemplo es que siempre en las tuberías de forma ondulada, en la parte superior, se generan bolsas de aire, las cuales se mueven en sentido contrario al caudal o al flujo de la tubería. Hay que tener mucho cuidado con estas bolsas de aire para drenarlas, ya que por la incompresibilidad del aire se pueden producir roturas en tubería. Ahora vamos a hablar sobre el tubo de Venturi, el cual es un dispositivo hidráulico que tiene como objetivo medir la velocidad de un fluido. Esto se explica por el principio de Venturi, el cual se explica por la ley de continuidad de masa de Bernoulli. Cuando un fluido mantiene su caudal y disminuye el área de la sección transversal, incrementa su velocidad. Un ejemplo de donde podemos encontrar el tubo de Venturi es en los sistemas de riego para medir la velocidad
del fluido y, y su diferencia de presión. Acá tenemos la placa orificio, el cual es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal. Es un disco con un orificio en el centro, el cual se coloca de forma perpendicular en la tubería en la cual se desea medir el caudal. Sus usos muy variados, mayormente industriales. Lo podemos encontrar en la industria química, en la industria aceitera, en las calderas, en distribuciones de agua y gas y en cualquier proceso productivo en el que se necesite medir el caudal. Acá tenemos la curva característica de la bomba, la cual no es más que la altura a la cual una bomba puede impulsar diferentes caudales. Normalmente esta curva se fija para una velocidad y una presión constante, y la altura se basa en la altura manométrica. Gracias, profesora Aixa Xavier. Este fue el material solicitado.